de audio, personalmente nunca me ha gustado mucho. Recién ahora estoy aprendiendo. Cuando me tocaba eso en la universidad, yo hacía la parte de desarrollo y lo dejaba lo demás para mis compañeros. De verdad. Bien. Bien, vamos a empezar entonces. Estaba preparando para ustedes un ejemplo. Este es el proceso de compilar. ¿Ya? Voy a hacerlo nuevamente. Voy a cerrar. Les voy a explicar. Entonces, cuando nosotros utilizamos un software que es para desarrollo, o sea, un lenguaje de programación compilado, hemos dicho que generamos dos archivos. ¿Sí? Un archivo que es el que nosotros hemos desarrollado y que lo guardamos normalmente con la extensión CPP. En este caso, por ser un archivo C++, entonces tenemos este código. Este código lo llamamos lenguaje no código de alto nivel. Es un lenguaje de alto nivel, el lenguaje C++, que permite al desarrollador poder trabajar de una manera comprensible, trabajar de una manera que pueda entender lo que está haciendo y no complicarse tanto la vida como antes era con las tarjetas perforadas y el lenguaje ensamblador. Después hay un proceso que es el proceso de compilado, hacemos la depuración de todo ese proceso de compilado, en la cual hay un eco por ahí que tal vez si podríamos silenciar micrófonos, por favor. Gracias. Bien, entonces este proceso lo que hace es transformar nuestro código en un nuevo código cuando hacemos la compilación. Cuando es un lenguaje compilado, directamente a un código máquina. Y cuando hacemos por medio de un lenguaje intermedio, lo que hacemos es generar un archivo intermedio que permita ser interpretado. Entonces, por ejemplo, Java es un lenguaje interpretado. Nosotros podemos ver ejemplos, vamos a ver, máquina virtual de Java y el código interpretado, donde podemos ver que es un lenguaje que sí sigue siendo entre que comprensible y no comprensible. ¿Ya? Entonces tenemos el lenguaje de alto nivel y tenemos el lenguaje máquina. Esto es en el caso de lenguajes compilados como ser C, C++, Go, tenemos también por ahí Delphi, tenemos Pascal, son lenguajes totalmente compilados. ¿Ya? A ver, alguien más se está uniendo. Son lenguajes compilados. Ahora, tenemos lenguajes que son interpretados. ¿Qué es un lenguaje interpretado? Es un lenguaje cuyo código se transforma en un lenguaje intermedio para poder ser ejecutado sobre una máquina virtual. La máquina virtual se crea, se construye para cada sistema operativo, por lo tanto, ese lenguaje objeto que yo he creado puede ser interpretado sobre cualquier sistema operativo porque cada sistema operativo tiene su propia máquina virtual para interpretar ese código. Por eso es que ese código se puede llevar de un sistema operativo a otro. Ejemplos de lenguaje interpretado tenemos Ruby, tenemos PHP, tenemos Python, ¿sí? Que son lenguajes intermedios y son normalmente la principal característica multiplataforma. O sea, podemos ejecutar el mismo código en cualquier plataforma, sobre cualquier sistema operativo. ¿Ya? Bien, cada uno evidentemente tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las principales ventajas de los lenguajes que son compilados y no interpretados es su velocidad. Es decir, que estos al estar directamente en código máquina, trabajan más rápido, se ejecutan más rápido. Es una de las principales ventajas.
Otra ventaja que pueden tener los lenguajes compilados es un tanto de seguridad, porque generan, como habíamos visto, un código que nosotros no podemos comprender. Entonces aquí les voy a mostrar cómo se vería más o menos el archivo matemático en hexadecimal de nuestro código de prueba 01. Yo lo pongo y fíjense, aquí está el texto que nosotros vimos el otro día, que aparecía, y ahí está el valor matemático en hexadecimal de lo que dice su interpretación, el código en sí. ¿Por qué hexadecimal? Porque nos permite interpretarlo de manera más sencilla. Los bloques, las instrucciones están trabajando en hexadecimal para ser interpretadas, entonces lo tenemos de esa manera. Este es un lector editor hexadecimal en el cual yo puedo, fíjense en DOS, dependiendo del estándar, yo puedo tener una diferente interpretación. Entonces Macintosh, acá tengo otro tipo de código, pero fíjense, todos dan caracteres aleatorios. ¿Por qué? Porque el código en realidad está escrito en ceros y unos y lo acomoda según el estándar. Es decir, el estándar me dice cómo voy a agrupar esos ceros y unos para entenderlo. ¿Ya? Ahora, el siguiente paso es la parte de ingeniería inversa. Evidentemente no vamos a hacer todo el proceso porque eso lo van a ver dentro de ingeniería de sistemas, tienen una materia. Dice, Diga. un favorcito, ¿será que me puede dar un resumen súper rapidísimo de lo que vieron el viernes? Que no pude entrar a la clase, pero sí súper rápido, porque más o menos entiendo lo que están haciendo ahorita. Código en C, lo que estamos haciendo ahorita es totalmente nuevo. Ya. Porque eso de prueba 01 y todo no lo vi. La prueba 01 es un código en C que vamos a hacerlo después. Y tiene que saber que se generan dos archivos. Uno que es el código que hemos hecho y dos el ejecutable. Ok. Estamos viendo ahorita el código del ejecutable. Ya entendí. En YouTube igual está el video, date la parte más o menos entre 50 por ahí está como la prueba de los ejemplos. Perfecto. Sí, Entonces y hoy día vamos a trabajar también sobre eso. Listo, muchas gracias. Prosigue. Entonces lo que tenemos aquí es este archivo ejecutable, lo estamos viendo en un editor hexadecimal y estamos viendo su código, estamos viendo lo que se va a ejecutar, lo que está viendo la computadora. Inclusive nosotros podríamos abrir la memoria principal. ¿Y cuál queremos ver? Yo tengo abierto todo esto ahorita. Entonces voy a decir, quiero ver el código, es decir, la parte binaria, el fondo de mi Firefox. Aceptar. Y ahí tenemos todas las instrucciones de Firefox. Todo lo que está ahorita en la memoria RAM de Firefox lo tenemos ahí. Así es como se ve en la memoria RAM, así es como está escrito para que la computadora lo entienda. Puros ceros y unos que nosotros podemos ir ordenando, agrupando para poderlos entender. Ya, vamos a ver otro y van a ver que va a cambiar. Voy a tomar por ejemplo un Chrome. Fíjense que de inmediato cambió. Aquí tiene algo entendible, Windows. ¿Sí? Es la dirección donde se está ejecutando en este momento. Está hablando parte del paginado. Yo voy a ir más abajo y fíjense, también tenemos código aleatorio. No hay nada que se entienda. ¿Por qué? Porque son ceros y unos aleatorios en función a las instrucciones. Bien, ese es el hexadecimal. Cuando nosotros hacemos ingeniería inversa, ¿qué es ingeniería inversa? Hacer el proceso contrario de un software, vamos a sacar su código. O queremos craquear un programa, queremos hacerle que ese programa trabaje sin licencia, tener una licencia infinita. Bueno, usamos un editor hexadecimal para modificar el programa. Utilizamos esta herramienta para ver su contenido y bueno, ya los que hacen ese trabajo son muy experimentados, ya pueden encontrar dónde están las condiciones. Ahorita les voy a mostrar otro programa que nos los muestra en código. Lo modifican, lo copian a
a un lenguaje de programación y lo vuelven a compilar para sacar un software craqueado. ¿Cuál es el Entonces, programa ¿es este que posible estoy entender usando? ese? A ver, uno a la vez, porfa. Ya, Fernando habla primero. Ok, gracias. ¿Y cuál es ese programa este programa que estás usando? Dice Se llama HXD. HXD y sirve para Es un mirar editor hexadecimal. editor hexadecimal. Ah, ya, Exactamente. ok. Y entonces ese código que escribieron de prueba y todo fue en este mismo programa. No, el código de prueba No. está en lenguaje C++. Claro, y ese código lo Y escribieron ¿dónde? lo guardamos y lo hemos abierto lo compilamos y lo hemos abierto ese archivo compilado en el editor hexadecimal. Y ese código ¿dónde lo escribe? Digamos, puede escribirlo donde sea. ¿O cómo? Puedo escribirlo en un blog de notas, puedo escribirlo hasta que tenga el compilador de C++ para interpretarlo, traducirlo y después poderlo ejecutar. Ah, ya con este programa lo abre. Ya entendí. Muchas gracias. Ahora sí, Cristian, dale. Ah, no, yo iba a preguntar, entonces si o sea, si uno estudia bien a fondo puede ser capaz de entenderle a ese tipo de código, que para la mayoría no es entendible. Sí, Obvio. así es. Pero hay otras herramientas que las que les voy a mostrar ahora, que se llama Showman. Se podría decir que son los modder. ¿Perdón? Son los modder, ¿no? Lo que usted dice, los que hacen los mods de las cosas. Sí, así es. Así se hacen los mods, las extensiones de los juegos, o cuando quieren revisar cosas Exactamente. que no han anunciado, digamos, ¿no? Cosas ocultas del programa. Exactamente. Entonces ellos Bien. utilizan el editor hexadecimal para modificarlo y aquí, por ejemplo, este programa que se llama Showman, voy a tomar mi prueba 1, ¿sí? Voy a File, abrir, me voy a escritorio, donde tengo la prueba 1, la voy a seleccionar donde está, o si quieren, hola nena, o prueba 1, para que sea la misma. La abro y me dice, señores, ese es el código assembler de su archivo. Entonces aquí tenemos todas las instrucciones que tiene ese programa. Ahora, ¿por qué ese programa tiene más instrucciones que el original? Porque fíjense, nuestro código en realidad es bien cortito, pero cuando vamos al archivo, ¿dónde está? Ya lo cerré, creo, aquí. Cuando vamos al archivo, vemos que es mucho más largo. Fíjense cuánto más de código tenemos. Inclusive, si nosotros decimos qué tamaño tiene el ejecutable tiene 2.505 megas y el archivo de código, vamos a ver, tiene 575 bytes. ¿Por qué esa diferencia de tamaño? Bien, cuando nosotros utilizamos un lenguaje compilado, necesitamos incluir las librerías que sirven para que la computadora nos entienda, para poder hacer tareas. La suma, la computadora no la entiende de manera natural, digámoslo así, no la puede interpretar. Hay que enseñarle a la computadora cómo sumar. Por eso es que nosotros utilizamos las librerías estándar. Entonces nosotros cuando en el código pusimos include IOStream, es decir, incluimos la librería de entrada y salida de C++, hemos pedido que ese código que está en esa librería se incluya en el programa para que la computadora pueda trabajar con el código que nosotros hemos creado. O sea, adicional a este pequeño código que nosotros tenemos todo el código correspondiente a la librería IOStream. Entonces, el código, los archivos de un lenguaje compilado son más grandes que los archivos, normalmente digo, son más grandes que los de un archivo interpretado. Por eso es que también es más fácil de trabajar en Internet con archivos con lenguajes interpretados. ¿Por qué? Porque son multiplataformas y son algo más ligeros, más livianos de transferir. Bien,
todavía está trabajando el programita. Vamos a seguir viendo hasta que él vaya traduciendo todo lo que está en el código. ¿Ya? Bien, vamos a seguir avanzando y después volvemos a ver. Ahora, por ejemplo, Java es uno muy especial porque fue creado con la idea de ser un lenguaje empotrado. ¿Qué quiere decir eso? Querían que Java sirva para hacer funcionar las cosas. Entonces lo pensaron en un lenguaje que se iba a poder utilizar para programar microondas, para programar aire acondicionado, para programar heladeras, para programar todo este tipo de elementos, empotrar el código dentro de un elemento ajeno. Y es así que Java tiene su código objeto. La idea era poder colocar ese código objeto y que sea interpretado, que cada, digamos, electrodoméstico tenga su propio intérprete y así poderlo ejecutar. Ahora, si nosotros hiciésemos este pequeño programita en Java, su código objeto sería este. Y ya el código compilado a fondo, compilado para que la máquina lo entienda, no existe. ¿Por qué? Porque la máquina virtual se encarga de traducir línea por línea. Lee esta línea, la ejecuta. Lee esta otra línea, se ejecuta. Entonces, cuando hace el proceso de traducción, de ejecución, tarda menos el lenguaje interpretado que el lenguaje compilado. ¿Por qué? Porque el compilado primero tiene que leer todo el programa, tiene que depurar todos los errores, tiene que validar todo lo escrito y recién hace el archivo compilado, el ejecutable, que es este de acá. En cambio, el lenguaje interpretado agarra una línea y la ejecuta, agarra la siguiente línea y la ejecuta. Por lo tanto, es un poco más ágil en ese sentido. Pero una vez está compilado nuestro programa, va a ser más rápido que un interpretado. ¿Ya? Es las ventajas y desventajas. Ahí está en el tiempo de ejecución, dependiendo para qué queremos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de hacer el software para un satélite, evidentemente vamos a utilizar software compilado. ¿Por qué? Porque lo vamos a empotrar en la circuitería, en la computadora, y ese se va a ejecutar, tiene que ser rápido. Un dron necesita tomar decisiones en menos de 300 milisegundos. Un lenguaje interpretado no sirve para un dron porque por el momento tarda demasiado. Por lo tanto, utilizamos lenguaje C o máximo C++ si es que no usamos directamente el lenguaje Assembly. Si hablamos de un auto de Tesla de conducción automática, necesitamos un lenguaje compilado. ¿Por qué? Porque necesitamos que sea rápido, ágil, que maneje también la parte física de la computadora, es decir, los sensores. Por lo tanto, va a ser un lenguaje compilado. Además, una vez instalado en el auto, en el satélite, en el dron, siempre va a funcionar de la misma manera. No necesita cambiar de plataforma, no necesita volver a compilarse. Ya está específicamente, a menos que haya una actualización. En la actualización, ¿qué es? Cambiar ese código por uno nuevo. Entonces no va a haber mucho problema. Pero ahora hablemos de otro entorno, hablemos de una aplicación móvil, hablemos de una aplicación, por ejemplo, la de la universidad, para que ustedes puedan ver sus notas. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ustedes necesitan cada vez hacer la consulta, entonces van a agarrar tal vez alguien tiene un iPhone, va a entrar desde su iPhone, otro va a entrar desde su computadora, otro va a entrar desde su Android, otro va a entrar desde una Mac, otro va a entrar desde Linux, uno va a usar Ubuntu, otro va a utilizar Fedora, otro va a utilizar Debian, otro va a utilizar Wada Linux, etcétera. Hay un sinfín de sistemas operativos. Entonces, ¿qué pasa? Que ese código de la aplicación tiene que adaptarse, tiene que funcionar en todas esas plataformas. Por lo tanto, utilizar un lenguaje compilado sería inútil. Tendríamos que estar compilando, haciendo una aplicación única para cada teléfono, única para cada computadora. Por lo tanto, no acabaríamos nunca. Es la ventaja de un lenguaje interpretado. Hacemos un código, lo toma el Android, lo toma el iOS, lo toma Windows, lo toma Linux, lo toma Mac iOS, no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque ese código se interpreta. Hay una máquina virtual en medio que va a hacer la interpretación. Entonces, los lenguajes
tienen sus ventajas dependiendo del entorno. Por ejemplo, Python es un lenguaje interpretado. ¿Ya? Python es un lenguaje interpretado. Pero ¿qué pasa con Python? Python tiene sus librerías para Arduino. Entonces, nosotros podemos hacer código Python que después puede ser traducido directamente al lenguaje C++ para programar Arduino, pero nosotros podemos desarrollar en Python, que es un lenguaje más amigable que el lenguaje C++, y nos facilita muchas cosas. Por ejemplo, el manejo de las tarjetas de red con Python es mucho más sencillo. Fíjense, código para servidor en Python. Listo, entro aquí. Si no me equivoco son 16 líneas. Ejecutamos Python para IPv6. Ese es el código junto con el socket y la aceptación. Y finalmente imprimir la instrucción. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y las 3 instrucciones, 16, 17 y 18, me equivoqué. 19, 20, 21, 22, 23 líneas de código, 24, 24, porque esto ya es encabezado. 24 líneas de código para hacer un servidor. Fíjense. Código para servidor en C++. Vamos a ver. El enunciado no tiene el ejemplo. Aquí van a ver la gran diferencia entre Python y C++. Fíjense, primero tenemos que tener las librerías, luego el encabezado, las instrucciones de aceptación. Aquí estamos incluyendo más librerías, la función principal, y hasta aquí. Este es el código para habilitar un servidor en C++. Y este otro era en Python. 24 líneas. Y acá, la verdad que hasta me da flojera contarlas. Ya esa es la diferencia. Entonces Python es un lenguaje de más alto nivel que C++. Nos facilita mucho. Entonces podemos utilizarlo para desarrollar ciertas herramientas y por eso también tiene ahora las librerías de Arduino. ¿Alguien quiere preguntar por ahí? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a entender con la máquina virtual de Java. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el proceso de interpretación? Tenemos nuestro programa en Java, lo creamos, lo codificamos, luego hacemos una compilación, le damos clic en ejecutar en el ID de Java y genera un código objeto que se llama con el mismo nombre pero .class. Este se llama el código objeto. Ese código objeto es el que se envía y abajo de este código está el intérprete, que puede ser de Windows, puede ser Macintosh, puede ser Unix, puede ser Linux, e interpreta ese código y lo ejecuta. Por eso es que es multiplataforma. ¿Ya? Entonces tenemos mi programa, tenemos la API, la máquina virtual y por debajo el hardware. En cambio, en una máquina con un lenguaje que es compilado, tenemos el programa, el compilador con su depurador y el hardware. No existe esta acción intermedia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo entiendo bien eso. Perfecto.
Básicamente eso es lo que tenemos que conocer y saber de diferencia y de ventajas, de pros y de contras de los lenguajes compilados y los lenguajes interpretados. Perfecto. Hoy día entonces vamos a seguir ya con una idea más clara. Aquí está. Este es el proceso de ingeniería inversa. Hemos tomado un archivo .exe llamado prueba 0.1. Luego hemos visto su código hexadecimal, es decir, hemos visto su estructura a bajo nivel, tal cual lo entiende la computadora, tal cual lo entiende el hardware. Y hemos hecho la ingeniería inversa. Aquí al lado izquierdo tenemos el código ensamblador. El código ensamblador es un lenguaje de bajo nivel que me permite manejar físicamente el computador. Aquí nosotros, cuando damos la instrucción move, que es de mover, tengo que dar el tamaño de los bits que voy a mover. En este caso es el tamaño de una palabra doble, es decir, 16 bits. Y tenemos que darle la posición de memoria, de aquí a esta otra posición. Esta es la posición 1, es la posición inicial de la memoria RAM para ser trasladada. Acá estamos diciendo que se va a mover la misma cantidad de bits de este lugar, alguna memoria de traspaso, a la dirección 0x8, es decir, a la dirección 8. Es una dirección baja de la memoria RAM. O sea, estamos viendo físicamente cómo se está programando. Ahora, eso, inclusive para nosotros, aunque antes se lo hacía, era así como se programaba, ahorita ya para nosotros es un poco complicado, no lo manejamos tanto por el tamaño, el volumen de datos, de información que se maneja para un programa. Trabajar a bajo nivel para hacer, por ejemplo, un videojuego sería increíblemente difícil por todo la masa de datos que se tienen que controlar. Entonces nosotros tenemos los lenguajes de alto nivel. En este caso, este Showman, es del show de Showman, de la película, de ahí salió el nombre por si acaso, porque él conoció la realidad de estar escondido, conoció la realidad, y acá este nos presenta la realidad del alto nivel de lo que es el código ejecutable. Nosotros aquí vemos ese código ejecutable, ese código assembler en lenguaje C++. Ahora las variables, todas las variables han sido traducidas directamente a una porción de memoria. Por eso no tenemos variables, pero sí tenemos porciones de memoria. Fíjense que todo lo demás está estructurado como nosotros lo vamos entendiendo más o menos. Y ahí tenemos la correspondencia. Esta instrucción en assembler corresponde a esta condición. Cada línea, cada elemento ha sido traducido. Y como ven, es mucho más código que nuestro original prueba.cpp. ¿Por qué? Porque está incluida el código de la librería IOStream. Están cómo y qué tipos de datos hay, cómo se declaran, está cómo se hace una condición if, están todos los tipos de datos. Fíjense cuántas líneas de código hay. Por eso que ocupa 2.05 megas. Esto es un proceso de reingeniería. Estamos traduciendo de lo que ya se estaba ejecutando, viéndolo a un código de un lenguaje en específico, en este caso el lenguaje C++, y nosotros podríamos modificarlo. Entonces yo quiero hacer no sé, una mejora, puedo borrar, puedo aumentar, puedo poner una condición de que siempre sea verdad para hacer el crack de un juego. Ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, no sé, tal vez tengo buena suerte y no pasa nada, pero sí tomo esa porción, la elimino y no, este no tiene para exportar y generar otro ejecutable. Ya. Bien, no voy a poder hacer lo que les iba a mostrar.
quería volverlo otra vez a un ejecutable y que me dé un error. Aunque por hacerlo eso la última vez en clase borré mi sistema operativo. Bien. Como feliz. Sí, todos felices. No tuvimos clases por 2 días. Bien, entonces esto es reingeniería. Para que la conozcan, la van a llevar más adelante, van a ver el concepto de ingeniería de sistemas en la materia, los que son del área de sistemas. Los de electrónica van a ver un poco de esto en automatización, si no me equivoco, por el ingeniero Antelo. Los de redes van a ver un poco de esto también, pero muy poco en realidad. No es una materia propia. Esto es más para el área de sistemas, que permite estudiar, analizar software, ¿no? Bien, lo dejamos ahí y continuamos. Voy a cerrarlo porque me está consumiendo harta memoria. Ahí está crítico algunos elementos. Vamos a volver a Singhai por hoy día más. Vamos a trabajar sobre Singhai. Ven cómo se libera cuando se cierra esos programas. Voy a cerrar el editor hexadecimal también y va a ir liberando un poco, no vaya a ser que se nos cuelgue la máquina. Bien, nadie más se ha conectado, perfecto. Sigamos entonces. Hemos dicho que para crear un programita estamos ahorita trabajando en C++, tenemos que tener un encabezado. Prácticamente todos los lenguajes, como hemos ido viendo ya en este momento, tienen su propia estructura. ¿Sí? Hola mundo en 40 lenguajes de programación. Aquí tiene ni siquiera en 40 y 47. Vamos a verlo. Vamos a ver qué tal está mi conexión. Le daremos pausa. Quitar la música. Aquí lo tenemos en C. Tenemos la librería stdio, estándar, entrada, salida, punto H, función principal, sale un valor entero. La función principal de ejecución del lenguaje C es main, igual que en C++, y no debe entrar nada. Void significa nada, significa nulo. La instrucción para mostrar, así como es cout en C++, en lenguaje C es print, y entre comillas también ponemos el mensaje hello world, punto y coma, hola mundo, y ya está. En Java hacemos una clase, no necesitamos poner un encabezado de librería, porque Java, como les decía, se interpreta. Entonces cuando se necesita añadir un código, sí se pueden agregar librerías, hay la posibilidad, pero en realidad las librerías las llamamos clases, de otro tipo de orientaciones, orientado a objetos. Entonces tenemos Java, la clase hola mundo, donde tenemos que una clase pública de tipo estática, que es la principal. Fíjense que también se llama main, igual que en C y C++. Tenemos de entrada una cadena de argumentos de ejecución y tenemos el objeto system, punto en su función out, la instrucción propiamente println, imprimir, hello world. Vamos a continuar. Ahora lo tenemos en Objective-C, que es propio de Apple. Tenemos las mismas librerías, fíjense, sigue siendo básicamente el lenguaje C. Tenemos la librería estándar de entrada y salida, tenemos el paquete de objetos, tenemos la función principal main, donde entran dos argumentos, un entero, la cantidad de argumentos, y carácter, los argumentos en sí. Luego creamos este identificador nuevo, set new y de set. Tomamos los argumentos, mientras el argumento cumpla de que tiene que ejecutarse, entonces llamamos a la función que muestra los datos, y la función es printf hello y retorna 0, un poco más complejo. Vamos a seguir viendo.
tenemos en C++, que ya lo hemos visto con el hola nena. Tenemos la función main, cout, listo. Fíjense, bastante sencillo. En C# de Microsoft es un orientado a objetos. Y llamamos la clase, declaramos la clase y llamamos a las funciones. Visual Basic, miren qué bonito el código de Visual Basic para decir hola mundo. Luego tenemos en PHP, que es un lenguaje que se empotra dentro del HTML y es así como se muestra Hello World. Ahora tenemos en Python, Python es hermosamente sencillo, print hola mundo, listo. Por eso muchos se están trasladando a Python. JavaScript, también un lenguaje empotrado dentro de HTML, más son las etiquetas que el mismo código. Visual Basic, y así sucesivamente. Se los voy a mandar compartir el enlace para que los que tienen curiosidad de verlo puedan verlo en los 47 diferentes lenguajes de programación. Disculpe, Lice. Diga. ¿Por qué en el lenguaje de C++ al final le puso un en y nosotros no? O sea, cuando hicimos los ejemplos. Porque se recuerdan que cuando utilizo el ejecutable directamente, la ventanita ejecuta pero se cierra. Sí. Esa instrucción permite que la ventanita no se cierre de inmediato. Ah, ya. Sí. Perfecto. Ya lo tienen para si quieren curiosearlo. Entonces, cada lenguaje de programación tiene su propia estructura, tiene sus propias palabras reservadas, tiene sus propias instrucciones, se parecen mucho según la familia. Los que están basados en el lenguaje C tienen muchas instrucciones parecidas al lenguaje C, por lo tanto parecidas a C++. Luego está Java, está Python, que tienen instrucciones muy similares entre ellos, pero también tienen instrucciones bastante diferentes. En unos se tiene que hacer más código, en otros se tiene que hacer menos código. Unos están orientados a objetos, otros están estructurados. Por ejemplo, el lenguaje C es estructurado, el lenguaje C++ es orientado a objetos. Eso lo van a ver en la próxima materia, el próximo semestre, en algoritmos y programación. Ahí van a entender qué es la orientación a objetos. Por ahora estamos con estructurado, como hemos hecho, por ejemplo, los bloques de Scratch. Hemos generado un nuevo bloque, hacemos una función específica dentro del programa. Ahora en programación orientada a objetos van a ver los objetos con sus funciones propias. Por ejemplo, tenemos el objeto silla, ¿sí? Silla, y ese objeto silla tiene sus funciones. Esa silla se puede trasladar a un punto XY en el espacio. Puede sentarse una persona de un X peso máximo, por lo tanto tiene un dato del peso y tiene la función sentarse y su entrada es el peso máximo. Entonces empezamos a ver ya el programa como un objeto que tiene sus propias funciones y sus propias características. En cambio, en la programación estructurada vemos el programa como un todo. Y en un lenguaje que es lineal o secuencial, hacemos el todo, pero programando toda la secuencia, comando a comando. Ese es el lenguaje ensamblador. Perfecto. Sigamos entonces. Bien, habíamos visto entonces cómo se incluye una librería. La librería se incluye colocando include, incluir, y entre menor que y mayor que colocamos el nombre de la librería. ¿Cómo conocemos las librerías que hay? Habíamos agarrado a San Google y librerías C++. Acá está el nombre de librerías y el uso. Entonces, se puede poner para cualquier librería, para cualquier cosa. Así es, por ejemplo, librería dibujo en C++. Entonces se me viene eso. Entonces para dibujar figuras tenemos estas librerías y nos da la opción de ver librerías de dibujo. Do Morrillo.
Aquí tenemos una librería hecha por un gran programador. Entonces podemos ver librerías que han sido desarrolladas por otras personas y poderla descargar. Y me permite ahorrarme varias líneas de código. Está todo ahí en internet para que ustedes puedan buscarlo y utilizarlo. ¿Hay librerías estándar? Sí. ¿No? Entonces hay una paginita que se llama C con clase. No es este. Aquí está. Es esta página, se las voy a copiar. Yo con esta aprendí a programar en C bien antigua, se podrán dar cuenta si yo aprendí con ella. Pero tiene mucha información. Me da las pautas, ¿no?, para iniciar, etcétera, etcétera. Luego me maneja datos, conversiones de tipo, puedo hacer conversiones. Luego me da un resumen de las librerías de C en ANSI. Entonces aquí tengo, ¿no?, las librerías, por ejemplo, para manejar valores reales. Entonces tengo una librería llamada float y me dice qué funciones tengo, y si yo veo una de las funciones me da un ejemplo del código. ¿Ya? Entonces es muy buena esa página y les aconsejo tenerla como referencia. Tiene algunos ejemplos para descargar. Pueden tener también código, por ejemplo, para manejar archivos en C++. Pueden descargarlo y vamos a analizar este código más bien para que ustedes entonces aquí nos muestra cómo se manejan los ficheros. Aquí hay un código, muestra un fichero dos veces. Entonces fichero toma el valor de FileOpen, busca el fichero ejemplo 1.c solamente en lectura, mientras el fichero no finalice, va sacando carácter a carácter y lo va imprimiendo y lo vuelvo a mostrar. GetChar me permite pausar hasta que alguien presiona una tecla para continuar. El clásico presiona una tecla para continuar. Entonces tiene una serie de ejemplos para poder trabajar. Bien, vamos a Sinhai por el momento todavía. Función main, función principal, habíamos dicho. Hablamos de argumentos de salida y argumentos de entrada. Vamos a ver, les voy a pasar un código para entender esta parte. Nos permite ver, por ejemplo, si en la consola, una mal llamada consola, yo quiero llamar a un programa. Imaginemos que el programa prueba. Bien. Entonces, por ejemplo, yo quiero llamar a mi programa prueba 1.exe y le pongo argumentos. Le digo de que, por ejemplo, quiero meter por teclado un nombre. Entonces yo puedo configurarlo para que la entrada de datos sea de esta manera y el primer argumento sea el nombre de una persona. Podría ejecutar. En este caso de querer manejar así mi programa con argumentos de entrada, yo aquí tengo que manejar esto, el primer argumento. Por ejemplo, cout menor que, voy a poner mi teclado en inglés, cout menor, y voy a imprimir el argumento número 1. Voy a ver si me permite solicitar o me da directamente error porque estoy utilizando un ID. El ID es el Sinhai, el programa que estoy utilizando para hacer el código, y este ID tiene un entorno gráfico y la instrucción que le estoy dando es una instrucción, si no me permite.
es una instrucción de consola. Entonces podría permitirme. Ahora voy a hacer trampa y vamos a ver si podemos hacerlo. ¿Sí? Voy a tomar este programa que no lo he grabado todavía. Vamos aquí, archivo, guardar como. Voy a ir a mi disco D. Lo voy a llamar prueba.cp. Listo, ahora me voy a mi consola cmd. Le voy a dar todas las autorizaciones, voy a ejecutar como administrador. Ahora me voy a mi disco duro D. Vemos los archivos, ahí tengo el prueba.cpp. Ahora voy a ejecutar prueba.cpp. Debería generarme mi archivo .exe y aquí lo tienen, prueba.exe. Si yo lo ejecuto desde aquí, prueba.exe se va a ejecutar y no aparece nada. Prueba.exe Carlos y me imprime Carlos porque he tomado el primer argumento. Si yo pongo prueba.exe, no sé, Carla y Carlos, me muestra mi primer argumento. ¿Se pudo ver? Sí. Sí. Entonces, como ven, lo que estoy haciendo, esto de aquí me permite meter un dato de entrada al ejecutar el programa, al llamar a la ejecución de mi programa compilado. Para eso sirve. Ahora, la respuesta, el return, es para si yo tengo un error. Yo puedo decirle que hubo un error 80 o error 404. ¿Qué es error 404? Famoso ese error. Exactamente. El programa finalizado, código de salida 404. Error, no hay conexión de internet. Si yo en mi programa verifico, entonces puedo mandarle al sistema una instrucción para decirle que está ocurriendo algo. .exe Carlos y no hay nada ahora. ¿Sí? No hay una interpretación en DOS del 404, pero yo lo utilizo para enviarle una información al sistema operativo. Creo que error 80 me da una advertencia. Me apagaba la máquina, no me recuerdo. No. Código de salida 80. ¿Sí? Es para avisarle algo al sistema operativo. Para eso son los argumentos de la función main. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora nosotros vamos a trabajar sobre código puro. Bien, hasta este punto voy a detener